¿Alguna vez has sentido un cansancio tan profundo en tu interior que parece que el enemigo tiene ventaja sobre ti? Tal vez te has preguntado por qué la tentación vuelve una y otra vez o por qué tus oraciones parecen perder su fuerza. A veces luchamos tanto que llegamos a pensar que el enemigo es más poderoso que nosotros. Pero quiero decirte algo con total certeza, eso es una mentira. Porque en Cristo, la victoria ya es tuya. No necesitas más fuerza humana, sino comprender mejor el poder divino que ya habita en ti. En este mensaje, recorreremos juntos un camino de revelación espiritual. Descubriremos cómo enfrentar al enemigo, no desde el temor, sino desde la autoridad que Dios nos ha entregado. No desde la debilidad, sino desde la identidad que tenemos en Cristo. Y al final, verás con claridad quién eres, qué armas posees y cómo puedes vencer cada ataque que intente golpear tu alma. Antes de comenzar, te animo a darle me gusta a este video, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Y te invito a declarar en los comentarios, yo resistiré en el nombre de Jesús. Porque cuando proclamas la victoria, comienzas a vivirla. Ahora iniciemos con la parte 1, comprendiendo la guerra invisible. Parte 1. Comprendiendo la guerra invisible, no puedes resistir a un enemigo que no entiendes. Muchos creyentes enfrentan cada día dificultades, tentaciones, pensamientos de culpa o confusión, sin darse cuenta de que detrás de todo eso existe una guerra espiritual, no una guerra visible, con armas o ejércitos, sino una lucha constante por el control de tu mente, tu corazón y tu fe. La Escritura lo enseña claramente, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Efesios 6:12. Esto quiere decir que los problemas, la ansiedad o los conflictos que ves en el mundo físico muchas veces son solo el reflejo de lo que sucede en el mundo espiritual. Y esa batalla comenzó mucho antes de que naciera. Desde el principio, Dios creó al ser humano con un propósito divino, reinar sobre la creación en comunión con Él. Pero el enemigo, movido por la envidia, sembró la duda. Esa duda sigue siendo su arma más peligrosa. Le susurró a Eva, de verdad Dios ha dicho, y desde entonces usa la misma estrategia, distorsionar la verdad de Dios para debilitar tu fe. Cada vez que te hace creer que no vales, que Dios no te escucha, o que tu pecado es demasiado grande, está utilizando su arma más antigua, la mentira. Por eso Jesús lo llamó el padre de la mentira, Juan 8:44. Y aquí está la primera gran enseñanza. Toda batalla espiritual comienza en la mente. Imagina tu mente como un campo de batalla. Cada pensamiento puede provenir de 3 fuentes de Dios, de ti mismo o del enemigo. El Espíritu Santo susurra verdad y esperanza. El enemigo, miedo y condena. Tu tarea no es escuchar todo, sino discernir quién te está hablando. Resistir al enemigo empieza renovando tu mente con la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. Romanos 12:2. Cuando llenas tu mente con la verdad de Dios, las mentiras del enemigo pierden poder. Cuando recuerdas quién eres en Cristo, el temor desaparece. Muchos creen que resistir es gritar o luchar con fuerza, pero no. Resistir no es una batalla de ruido, sino de convicción interior. El enemigo no teme tu voz, teme tu fe. Cuando crees firmemente lo que Dios ha dicho sobre ti, Él pierde toda influencia. Debes saber algo, el enemigo no puede tocar tu alma si perteneces a Cristo, pero intentará distraerte, agotarte o desanimarte. Su meta no es destruir tu cuerpo, sino apagar tu espíritu. Si logra que dejes de orar, que pierdas la fe o te sientas indigno de acercarte a Dios, ya ha ganado terreno. Por eso, el primer paso para resistir es reconocer sus estrategias. Él usa la culpa para detenerte, la vergüenza para silenciarte y el miedo para paralizarte. Pero cuando comprendes que fuiste perdonado y limpiado por la sangre de Cristo,
nada de eso tiene poder sobre ti. Jesús no te salvó para que vivas huyendo del enemigo. Te salvó para que vivas con autoridad. Autoridad no es orgullo, es confianza. El enemigo tiembla cuando un hijo de Dios se levanta y declara: yo sé quién soy en Cristo, porque eso le recuerda que su derrota fue sellada en la cruz. El apóstol Santiago lo explicó con precisión. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Mira el orden: primero someterse, luego resistir. No puedes resistir al enemigo si no estás bajo la voluntad de Dios. La verdadera autoridad espiritual no se obtiene con gritos, sino con obediencia. Piensa en un soldado en el campo de batalla. Si pelea solo, está expuesto, pero si obedece a su capitán, tiene respaldo. Así ocurre contigo. Bajo la autoridad de Dios, el enemigo puede atacarte, pero no puede vencerte, porque no luchas solo. A veces, el enemigo usa las circunstancias para hacerte creer que Dios te ha abandonado. Usa el silencio de Dios para sembrar duda. Pero incluso cuando no oyes su voz, Él sigue contigo. Resistir no significa no sentir el peso, sino no rendirse bajo ese peso. Jesús mismo enfrentó al enemigo en el desierto. Después de 40 días de ayuno, el diablo intentó tentarlo usando palabras torcidas. Pero Jesús respondió con la Escritura. Cada vez que Satanás decía: si eres el Hijo de Dios, Jesús contestaba: escrito está. Esa es la verdadera resistencia, responder con la verdad eterna frente a la mentira momentánea. Si el Hijo de Dios resistió usando la palabra, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo de otra forma? Por eso, quien no medita en la palabra está desarmado, pero quien vive conforme a ella se convierte en un guerrero invisible. Resistir al enemigo no es una carga, es un llamado a permanecer firme cuando todo se derrumba, a mantener la mirada en Cristo cuando la oscuridad rodea, a recordar que la victoria no depende de cuánto luchas, sino de en quién confías. Primera de Pedro 5:8 lo dice así: sean sobrios y estén alerta, porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo ruge para infundir temor, pero no puede devorarte si estás firme en la fe. Su rugido no es poder, es intimidación. Y quien entiende eso, ya ha ganado la mitad de la batalla. Recuerda esto: el enemigo no puede vencerte si tú no le das espacio. Cada pensamiento negativo, cada palabra de duda, abre una puerta, pero cada oración, cada alabanza y cada acto de fe la cierra. Resistir no es un evento, es una actitud constante. Significa despertar cada día y decir: hoy decido creerle a Dios. Y aunque el enemigo ataque, recordarás que la victoria ya fue conquistada en el Calvario. Ahora que comprendemos la naturaleza de esta guerra invisible, en la siguiente parte aprenderemos cómo fortalecer nuestro espíritu para permanecer firmes y evitar caer en las trampas del enemigo. Parte 2. Pilares espirituales para mantenerte firme. Para enfrentar al enemigo, no basta con saber que existe una batalla espiritual. Es necesario comprender desde qué terreno luchas. Y ese terreno no se edifica sobre el temor, ni sobre la fuerza humana, sino sobre la verdad divina revelada en la palabra de Dios. La resistencia espiritual no se apoya en emociones cambiantes, sino en convicciones inamovibles. El enemigo puede jugar con tus sentimientos, pero no puede modificar las verdades eternas. Y una de esas verdades declara: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Esto significa que sin importar la magnitud de la oscuridad, el poder de Cristo dentro de ti siempre será infinitamente superior. Imagina un árbol en medio de una tormenta. El viento puede azotarlo y la lluvia golpear sus ramas, pero si sus raíces son profundas, no caerá. De la misma manera, un creyente no depende de cuán fuerte sople el viento, sino de cuán firmes son sus raíces espirituales. Por eso,
El primer pilar para resistir es la comunión con Dios. La comunión no consiste solo en orar cuando todo va mal, sino en mantener una relación constante con Él. El enemigo no teme a quienes oran ocasionalmente, sino a quienes viven en oración, porque la oración no solo transforma circunstancias, transforma corazones. Te alinea con la voluntad divina, fortalece tu espíritu y te recuerda que no estás solo en medio de la guerra. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. No dijo oren para que la tentación no aparezca, sino para que no caigan en ella. La tentación puede acercarse, pero la oración te da la fortaleza para no cederle paso. El segundo pilar es la fe. No una fe frágil o emocional, sino una fe madura que se mantiene firme, aun cuando no ve respuestas inmediatas. La fe no es ceguera, es la visión del alma que percibe lo que los ojos naturales no alcanzan. Efesios 6, 16 la llama el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Cada duda es una flecha, cada acto de fe un escudo levantado. Piensa en los antiguos soldados romanos. Sus escudos cubrían no solo su propio cuerpo, sino también el de quienes estaban a su lado. Así también la fe no solo te protege a ti, sino que fortalece a quienes te rodean. Por eso, la fe no es un asunto individual, sino una fuerza colectiva. Cuando una comunidad cree unida, el infierno entero se sacude. El tercer pilar es la palabra de Dios. Jesús enfrentó al enemigo diciendo: escrito está. La palabra no es un adorno espiritual, sino un arma viva. Muchos tienen una Biblia cerrada en su casa, y por eso su vida permanece abierta a los ataques. Pero cuando esa palabra habita en tu corazón, se convierte en poder, guía y fortaleza. Salmos 119, 11 declara: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. No basta con leerla, hay que atesorarla, vivirla y aplicarla. Cada promesa bíblica es un muro que detiene la mentira. Cuando el enemigo dice: no puedes, la palabra responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice Dios te abandonó, la palabra proclama: nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando intenta recordarte tu pasado, la palabra grita: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así se vence con verdad, no con fuerza humana. El cuarto pilar es la obediencia. No existe autoridad sin obediencia. Nadie puede resistir al enemigo mientras viva desalineado con la voluntad de Dios. Satanás perdió su posición celestial por rebelión, por eso no teme a quien canta, sino a quien obedece. Cada vez que eliges obedecer, cierras una puerta a su influencia, y cada decisión de santidad que tomas destruye una fortaleza de oscuridad. El poder de la obediencia no está en ser perfecto, sino en rendirse una y otra vez ante Dios. Cuando un creyente cae pero se levanta y dice: Padre, aquí estoy, el enemigo queda sin argumentos, porque lo que más odia el diablo es un corazón humilde que reconoce su dependencia de Dios. El quinto pilar es la identidad en Cristo. No se puede resistir al enemigo si no sabes quién eres. Cuando Jesús fue tentado, el diablo comenzó diciendo: si eres hijo de Dios. La verdadera batalla no era por el hambre o la gloria, sino por su identidad. Y lo mismo hace contigo. Busca que dudes de tu valor, de tu propósito, de tu posición. Te susurra: no mereces el perdón. Dios no puede usarte. Eres un fracaso. Pero la verdad es esta: eres hijo de Dios, redimido y sellado por su Espíritu Santo. Efesios 1, 13 afirma: habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso significa que el enemigo puede verte, pero no puede poseerte. Puede atacarte, pero no puede marcarte, porque ya llevas el sello de tu Padre Celestial. Cuando recuerdas tu identidad, el miedo se desvanece. Cuando recuerdas quién camina contigo, la oscuridad se disuelve.
Y cuando recuerdas quién pelea por ti, el enemigo huye. La verdadera fortaleza espiritual se edifica sobre estos 5 pilares: comunión, fe, palabra, obediencia e identidad. 5 cimientos que sostienen una vida que no se derrumba. Cuando estas verdades se arraigan en tu interior, ningún ataque puede destruirte. Pero estos principios no son simples conceptos. Deben vivirse cada día. La comunión crece con la oración constante. La fe se alimenta de la palabra. La obediencia se demuestra en las decisiones diarias. Y la identidad se afirma al recordar el sacrificio de Cristo. Imagina tu vida como una fortaleza con muros espirituales. Cada muro representa uno de estos pilares. Mientras permanezcan firmes, el enemigo no podrá entrar. Pero si permites una grieta, una puerta abierta por la desobediencia, el orgullo o la incredulidad, él aprovechará la oportunidad. Por eso Pablo escribió: no deis lugar al diablo. Efesios 4, 27. No le des espacio en tu mente, ni en tus palabras, ni en tu corazón. Sella cada puerta con la verdad y mantente protegido en Cristo. Y cuando el enemigo ruja, recuerda, no peleas por la victoria, peleas desde la victoria. Jesús no te pide que derrotes al diablo. Él ya lo venció. Te llama a mantenerte firme, sin retroceder. Porque resistir no es pasividad, es ejercer autoridad. Cada vez que eliges perdonar, estás resistiendo. Cada vez que alabas en medio del dolor, estás resistiendo. Cada vez que rechazas la tentación, estás proclamando que Cristo vive en ti. Y aunque la batalla parezca no tener fin, la gracia de Dios es suficiente. Su espíritu te fortalece, su palabra te dirige y su amor te sostiene. Resistir no es una carga, es un privilegio, porque cada lucha que enfrentas se convierte en testimonio de su fidelidad. Así que, antes de avanzar a la siguiente parte, guarda esta verdad en tu corazón: no peleas por ser libre, ya fuiste liberado. No luchas para ser amado, ya lo eres. Y no resistes solo, el Espíritu Santo pelea a tu lado. En la siguiente parte, aprenderemos cómo aplicar estos fundamentos en la vida diaria, para que la resistencia no sea solo un concepto espiritual, sino una práctica constante en cada pensamiento, palabra y acción. Parte 3. Caminando en resistencia espiritual. Cada día reconocer que hay una batalla espiritual y conocer las herramientas para enfrentarla es apenas el punto de partida. La lucha real ocurre en los momentos comunes, cuando despiertas agotado, cuando una palabra te hiere, cuando los pensamientos negativos te rodean o cuando la tentación aparece sin aviso. Es ahí donde la resistencia espiritual deja de ser conocimiento y se convierte en una práctica diaria. Resistir al enemigo no consiste únicamente en oraciones intensas o en momentos de fervor. Se trata de mantener tu mente y tu corazón enfocados en Dios incluso en los detalles más pequeños. Jesús no resistió al enemigo solo en el desierto. Lo hizo cada día, eligiendo siempre la voluntad del Padre sobre la suya. Ese es el ejemplo que estamos llamados a seguir. Muchos anhelan victorias espirituales grandiosas, pero descuidan las pequeñas batallas del alma. El enemigo no siempre se presenta con gritos y amenazas. A menudo se disfraza en pensamientos suaves, te susurra: no ores hoy, estás cansado, no vale la pena intentarlo, una vez no hace daño. Y cuando cedes a esas ideas, sin notarlo, tu escudo comienza a bajar. Por eso, la resistencia se practica en lo cotidiano. Es elegir guardar silencio cuando el enojo te provoca. Es orar incluso cuando no sientes deseo de hacerlo. Es mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Cada decisión, por pequeña que parezca, fortalece tu espíritu, porque resistir no es solo reaccionar al ataque, sino vivir preparado antes de que llegue. Efesios 6, 11 enseña: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las trampas del diablo. No dice, tomen una parte, sino vístanse por completo. No se puede salir al campo de batalla con una armadura incompleta.
Cada parte representa un aspecto vital de tu relación con el Señor. El cinturón de la verdad te sostiene en integridad. La coraza de justicia protege tu corazón de la culpa y la condena. El calzado del Evangelio te recuerda que tu propósito es llevar luz donde hay oscuridad. El escudo de la fe apaga los dardos de la duda. El casco de la salvación guarda tu mente de pensamientos dañinos. Y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no solo te defiende, sino que te permite avanzar. Muchos creyentes se quedan en modo defensa, pero Dios nos llamó a avanzar. El enemigo busca inmovilizarte, hacerte dudar, agotarte. Pero cuando declaras la palabra, estás tomando terreno. Cuando compartes el mensaje de esperanza, estás ganando terreno. Cuando intercedes por otros, estás avanzando. Resistir no es quedarse quieto, es moverse bajo la guía del Espíritu Santo. Imagina que cada día es un entrenamiento espiritual. El Espíritu Santo es tu instructor, y cada circunstancia es una oportunidad para fortalecer tu fe. Cada vez que eliges confiar, perdonar o amar, estás volviéndote más firme. Así se forma una vida que no se quiebra ante el ataque. Resistir también implica proteger tu mente. Ese es el campo donde se libran las guerras más silenciosas. Ahí el enemigo lanza pensamientos diseñados para desgastar tu fe. Por eso Filipenses 4:8 nos recuerda: todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. La Biblia no solo te dice qué evitar, sino en qué concentrarte, porque lo que piensas se convierte en lo que haces. Cada pensamiento que no viene de Dios debe ser detenido antes de que eche raíces. Y eso se logra reemplazando la mentira con la verdad. Cuando el enemigo te susurra eres débil, responde: todo lo puedo en Cristo. Si te dice Dios te olvidó, declara: nada podrá separarme de su amor. Así se vence en la mente, no aceptando pensamientos sin filtrarlos por la verdad de Dios. Otra manera de resistir es cuidar tus palabras. Proverbios 18:21 enseña: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras pueden abrir o cerrar puertas espirituales. Cada vez que declaras derrota, el enemigo se fortalece, pero cuando hablas fe, él se debilita. Por eso, aunque no veas el resultado, proclama la victoria. Tus palabras tienen poder para moldear tu entorno espiritual. Resistir también significa permanecer en comunión. El enemigo siempre busca aislarte. Te hace creer que nadie te comprende, que no vale la pena congregarte, que puedes luchar solo. Pero la Escritura dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. La presencia de Cristo se manifiesta en la unidad. Cuando compartes con otros creyentes, tu fe se renueva. Cuando testificas, recuerdas el poder de Dios. Y cuando oras en comunidad, el enemigo no puede dividirte. Vivir en resistencia también requiere discernimiento. Hay momentos para actuar y momentos para esperar. El enemigo se aprovecha del impaciente, porque la impaciencia abre la puerta al desánimo. Pero cuando aprendes a esperar en el Señor, incluso la espera se transforma en victoria. El Salmo 27:14 lo expresa así: confía en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Resistir no siempre implica pelear. A veces significa permanecer en silencio, confiando plenamente. La fe madura no necesita señales visibles. Sabe que aunque el enemigo grite, Dios sigue gobernando. Y finalmente, resistir día a día es recordar tu propósito. El enemigo quiere que olvides quién eres y por qué existes. Desea que te distraigas tanto con las batallas que pierdas de vista la meta. Pero cuando recuerdas que fuiste creado para reflejar la gloria de Dios, todo cobra sentido. Cada desafío, cada lágrima y cada lucha se integran en un propósito mayor. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no implica que todo será fácil, sino que Dios transforma cada situación en bien para quienes lo aman. Incluso los ataques del enemigo se convierten en entrenamiento espiritual.
El fuego que destruye la cera refina el oro, y tú eres ese oro, siendo purificado en medio de las pruebas. Resistir al enemigo no es una acción aislada, es un estilo de vida. Cada día elige la fe sobre la duda, la verdad sobre la mentira, la oración sobre la preocupación y la obediencia sobre el impulso. Y cuando sientas que tus fuerzas se agotan, recuerda que el Espíritu Santo intercede por ti con clamor profundo. Él es tu fuerza, tu consuelo y tu defensa en medio de la guerra. Así se vive en resistencia, no huyendo, sino permaneciendo firme ante la presencia de Dios. No se trata de no sentir miedo, sino de no permitir que el miedo te controle. No se trata de no caer, sino de levantarte una y otra vez con más fe. Y si tropiezas, no olvides que la gracia divina no se agota. Cada amanecer trae una nueva misericordia, y su poder se perfecciona en tu debilidad. En la próxima parte, exploraremos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que permanecieron firmes y vencieron, para que comprendas que esta verdad no es solo enseñanza, sino testimonio. Verás cómo Dios sostiene a los suyos en medio del conflicto, y cómo la fe verdadera siempre conduce a la victoria final. Parte 4. Historias bíblicas de resistencia y triunfo. La Escritura está llena de relatos que muestran cómo hombres y mujeres comunes lograron resistir la presión del enemigo y salir victoriosos, no por su fuerza o inteligencia, sino por su fe inquebrantable y su total dependencia de Dios. Cada uno de ellos enfrentó pruebas reales, momentos de angustia profunda y desafíos donde la oscuridad parecía dominar. Pero en todos los casos, el poder divino prevaleció. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Job. Pocos soportaron tanto dolor como él. El adversario pidió permiso para ponerlo a prueba, creyendo que si perdía sus bendiciones, maldeciría a su Creador. En un solo día perdió sus bienes, a sus hijos y su salud. Sin embargo, su fe no se quebró. De sus labios brotaron palabras que aún resuenan: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. El enemigo lo golpeó en todos los frentes, pero Job resistió porque su fe no dependía de sus circunstancias, sino del carácter de Dios. Y al final, el Señor lo restauró con el doble de lo que había perdido. Esa es la recompensa del que resiste sin renunciar. Otro gran ejemplo es José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, calumniado y encarcelado injustamente. Todo parecía ir en su contra. Pero en medio de cada injusticia, José se mantuvo íntegro. Cuando el mal intentó aplastarlo, Dios usó ese mismo mal como parte de su plan. Y cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, dijo con sabiduría: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. El enemigo quiso destruir su destino, pero la fidelidad de José fue el canal que Dios usó para salvar naciones enteras. También encontramos a David, el joven pastor que se atrevió a enfrentarse a un gigante armado hasta los dientes, con solo una honda y una fe enorme. Goliat no era solo una amenaza física, era una voz de intimidación espiritual. Mientras todos temblaban, David declaró: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. No huyó del enemigo. Lo enfrentó con convicción. Una sola piedra, guiada por la fe, derribó la arrogancia del gigante. David nos recuerda que no importa el tamaño del problema, sino la magnitud de la confianza en Dios. Luego está Daniel, quien resistió sin violencia, solo con fidelidad. Cuando un edicto prohibió orar a cualquier otro dios, él no cambió sus hábitos. Abrió las ventanas como siempre y oró 3 veces al día. Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de las fieras. Porque quien pone su confianza en el Altísimo no es devorado por las sombras. Daniel resistió sin levantar espada, y su fe transformó el corazón de un rey. El ejemplo supremo de resistencia es Jesús.
Desde su nacimiento, el enemigo intentó detener su propósito. Lo tentó en el desierto, lo persiguió a través de hombres y sistemas, y finalmente lo llevó hasta la cruz. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, se mantuvo firme en obediencia, y lo que parecía derrota fue en realidad la victoria más grande de la historia. La cruz, símbolo de dolor, se convirtió en el estandarte del triunfo eterno. Cristo no resistió con armas humanas, sino con entrega total al Padre. Y por esa obediencia, hoy tú y yo tenemos poder para resistir. El apóstol Pedro también nos enseña sobre la restauración. Negó a su maestro, lloró amargamente, pero no se quedó caído. Volvió a levantarse y de ser un hombre temeroso, pasó a ser una roca de fe. Después de su encuentro con el Cristo resucitado, su vida fue transformada. El mismo Pedro que negó, terminó predicando con valentía y enfrentando la persecución sin renunciar a su fe. Eso demuestra que resistir no es nunca caer, sino levantarse con más fuerza cada vez. Otro ejemplo es Pablo, quien soportó cárceles, azotes, naufragios y traiciones, pero jamás se rindió. En medio de las cadenas declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Comprendió que la verdadera resistencia no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Cristo. El enemigo pudo golpear su cuerpo, pero nunca apagar el fuego de su espíritu. Por eso pudo decir al final de su vida: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es resistir, mantenerse fiel hasta el último aliento. A través de cada uno de estos relatos, comprendemos que la resistencia no es una hazaña humana, sino el resultado del poder del Espíritu Santo, obrando en quienes confían en Dios. Job nos muestra paciencia, José nos enseña perseverancia, David nos inspira valentía, Daniel nos revela fidelidad, Jesús nos deja el ejemplo supremo de obediencia, Pedro nos habla de restauración y Pablo nos enseña constancia. Todos reflejan una misma verdad. El enemigo siempre es derrotado por un corazón firme en Dios. Pero hay algo que todos ellos compartían, una visión más grande que su dolor. Sabían que sus batallas no eran solo suyas, sino parte de un plan eterno. Dios transformó su sufrimiento en bendición para otros. Y lo mismo ocurre contigo. Cuando resistes, tu fe inspira, tus lágrimas en oración edifican, y tu perseverancia siembra esperanza en quienes te observan. Aunque no lo notes ahora, tu resistencia tiene propósito. Cada desafío moldea tu carácter, purifica tu fe y fortalece tu esperanza. El enemigo intenta agotarte, pero Dios está formándote. Cada acto de resistencia te hace más semejante a Cristo. Así que, cuando escuches la voz del desánimo diciéndote que no vale la pena seguir, recuerda a estos héroes y declara: como Job, seguiré creyendo; como José, seguiré soñando; como David, seguiré enfrentando; como Daniel, seguiré orando; como Jesús, seguiré obedeciendo. Esa es la respuesta que hace temblar al infierno. Y mientras meditamos en estos ejemplos, prepárate para lo que viene. En la siguiente parte veremos cómo las historias de fe se transforman en testimonios que encienden esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Parte 5. Historias que motivan a seguir firmes. A menudo, los relatos bíblicos parecen distantes, como si pertenecieran a un pasado inalcanzable o a personas con una fe superior a la nuestra. Pero la realidad es que Dios continúa escribiendo historias de resistencia hoy, en corazones comunes, en vidas que parecen insignificantes, en momentos donde nadie ve, pero Él sí escucha. Cada creyente que decide mantenerse firme en medio de la prueba está reescribiendo, con su propia vida, los mismos actos de fe que transformaron la historia. Déjame compartirte algunos testimonios simbólicos, reflejos de personas reales que podrían ser tú, yo o cualquiera que ha sentido el peso de la adversidad y aún así se ha negado a rendirse. Imagina a María, una mujer que oró por años por la salvación de su familia. Su esposo era incrédulo,
Sus hijos se habían alejado y ella parecía sola en su fe. Cada noche se arrodillaba y entre lágrimas decía: Señor, no lo entiendo, pero sigo confiando. El enemigo la atacaba con pensamientos de desesperanza, haciéndole creer que sus oraciones eran inútiles. Pero un día, sin esperarlo, su esposo llegó a casa con una Biblia en la mano. Había escuchado una predicación en su trabajo y algo cambió en su corazón. María no había visto frutos durante años, pero su constancia en la oración rompió cadenas invisibles. El enemigo quiso apagarla con la espera, pero la fe mantuvo viva su llama. Ahora piensa en Andrés, un joven que libraba una batalla constante contra la tentación. Había tropezado tantas veces que llegó a pensar que Dios se había rendido con él. Un día, agotado, se arrodilló y confesó: Señor, ya no puedo más. Y en ese instante, el Espíritu Santo susurró a su alma: mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en la debilidad. Andrés comprendió que resistir no significaba no caer, sino levantarse una y otra vez con un corazón sincero. Desde ese momento su vida cambió, no porque la tentación desapareciera, sino porque entendió que la gracia era más fuerte que la culpa. También está Lucía, quien enfrentó una enfermedad que los médicos declararon sin remedio. Durante meses oró, creyó y esperó. El enemigo trató de llenarla de miedo, diciéndole que su fe era inútil, pero ella, aun entre lágrimas y dolor, seguía diciendo: Dios sigue siendo bueno. A veces no podía hablar, solo llorar, pero incluso sus lágrimas se convirtieron en oraciones. Y aunque la sanidad no llegó de inmediato, algo mucho más profundo nació en su interior, una fe que nada podía quebrar. Lucía entendió que la resistencia no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el corazón. Piensa también en Samuel, un hombre que perdió su empleo, su estabilidad y casi su esperanza. Buscó trabajo durante meses sin éxito, mientras las deudas aumentaban. El enemigo le susurraba que Dios lo había abandonado. Pero Samuel decidió seguir agradeciendo, seguir alabando, seguir confiando. Y cuando parecía que todo estaba perdido, una oportunidad surgió de manera inesperada. Ese nuevo trabajo no solo restauró su sustento, sino que se convirtió en un ministerio donde pudo compartir la palabra de Dios. Samuel comprendió que resistir es sembrar fe cuando el terreno parece seco. Cada una de estas historias comparte una verdad común: no hay victoria sin proceso, ni gloria sin resistencia. Aunque el enemigo trató de destruirlos, Dios utilizó cada batalla para fortalecer su fe, porque resistir no es un peso, sino una oportunidad para presenciar su fidelidad en acción. Tal vez tú te identificas con ellos. Quizás has orado sin respuesta, has creído sin ver, has luchado sin descanso. Sientes que tus fuerzas se agotan. Pero escucha esto: Dios no te ha olvidado. La demora no es rechazo, el silencio no significa ausencia. Cada lágrima, cada oración, cada noche en que pensaste rendirte, Él lo ha visto todo. Y en el momento perfecto, tu resistencia se convertirá en testimonio. El enemigo quiere convencerte de que tu historia ya terminó, pero Dios está escribiendo el capítulo más poderoso. El enemigo dice: no hay salida, pero Dios dice: aún no has visto lo que preparo para ti. El enemigo dice: todo se acabó, pero Dios declara: yo hago nuevas todas las cosas. Resistir no siempre significa ver resultados inmediatos. A veces significa conservar la fe cuando todo parece perdido. Es seguir creyendo cuando el milagro no llega, seguir confiando cuando el dolor continúa, seguir orando aunque el cielo parezca callado. Esa clase de fe hace temblar al infierno, porque demuestra que el amor de Dios es más fuerte que cualquier golpe. Cada creyente que persevera predica sin palabras. Tu fidelidad en la prueba ilumina a otros. Hay personas observándote, inspirándose en tu firmeza. Y cuando vean cómo Dios te sostiene, ellos también creerán. Por eso, resistir no es solo por ti. Es una proclamación al mundo de que Dios sigue siendo real y su gracia suficiente. Tal vez
tú también tienes un testimonio. Quizás atravesaste algo que creíste que te destruiría. Perdiste, lloraste, dudaste, pero sigues aquí. Y si sigues de pie es porque el enemigo no pudo contigo. Esa es la prueba más clara de que la mano de Dios ha estado sobre tu vida. La resistencia no siempre es visible ni celebrada. A veces ocurre en silencio, detrás de puertas cerradas, en un corazón quebrado. Pero justo allí, en ese lugar secreto, el Espíritu Santo está obrando. Él te levanta, te fortalece y te consuela. Porque aunque el enemigo ataque, Dios usa esa batalla para forjar en ti una fe que no se quiebra. Santiago 1:12 lo expresa así. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cada vez que resistes, estás más cerca de esa corona eterna. Aunque no la veas, el cielo celebra cada paso que das. Así que no escondas tus cicatrices. Ellas son las marcas de alguien que resistió y venció. Cada herida puede convertirse en una señal de gracia. Cada lágrima puede transformarse en testimonio de fortaleza. Y cada aparente derrota puede ser el inicio de una victoria eterna. En la próxima parte aprenderemos cómo mantener viva esa resistencia día tras día, sin agotarte, sin perder la fe, caminando sostenido por la fuerza inquebrantable del Espíritu Santo. Parte 6. Claves espirituales para mantenerte firme cada día. Resistir al enemigo no es un evento aislado, sino una práctica constante. Es una elección diaria, un estilo de vida que se sostiene con disciplina espiritual, fe activa y comunión íntima con Dios. Nadie puede vencer una guerra espiritual con un espíritu débil o descuidado. Así como el cuerpo necesita alimento para vivir, tu alma necesita ser fortalecida por la presencia de Dios para poder resistir. Hoy quiero compartir contigo principios espirituales que pueden transformar la manera en que enfrentas tus batallas. Son pasos sencillos, pero cargados de poder, porque nacen de verdades eternas. Primer consejo: nunca empieces tu día sin hablar con Dios. Antes de mirar el teléfono o las redes sociales, dedica los primeros minutos de tu mañana a Él. No importa si solo puedes decir una oración corta o guardar unos momentos de silencio en su presencia. Comenzar el día buscando a Dios es una declaración de confianza. Estás diciendo que dependes de su guía y no de tus fuerzas. El enemigo ataca cuando estás distraído. Por eso la oración matutina es tu primer escudo. Al abrir los ojos, di: Señor, dirígeme, protégeme y úsame hoy. Esa simple oración abre el camino para que su cobertura te acompañe todo el día. Segundo consejo: alimenta tu mente con la palabra. No basta con escuchar un versículo ocasional, la palabra debe habitar en ti. Cada texto bíblico es un arma contra las mentiras del enemigo. Cada promesa es un muro que protege tu mente. Cuando meditas en las Escrituras, tu pensamiento se fortalece y el enemigo pierde influencia. Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como tu cuerpo necesita comida, tu espíritu necesita la verdad de Dios para mantenerse firme. Tercer consejo: aprende a reconocer quién te está hablando. No toda voz que llega a tu mente proviene del cielo. El enemigo puede hablarte con sutileza, sembrando duda, culpa o temor. El Espíritu Santo también habla, pero su voz siempre trae paz, aun cuando corrige. Cada vez que un pensamiento intente robar tu esperanza, pregúntate: ¿esto me acerca al amor de Cristo o me aleja de Él? Ese sencillo filtro te ayudará a discernir con sabiduría y resistir sin confusión. Cuarto consejo: no pelees solo. Dios no diseñó la vida espiritual para vivirse en aislamiento. Compartir tus cargas con otros creyentes fortalece tu fe y debilita las mentiras del enemigo. Él actúa mejor en el silencio y la soledad, pero pierde poder cuando decides abrir tu corazón y pedir oración. Eclesiastés 4:9 y 10 lo dice así:
mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro levanta a su compañero. Caminar acompañado es caminar protegido. Quinto consejo: celebra tus pequeñas victorias. Cada vez que perdonas, oras o sigues confiando a pesar del cansancio, estás ganando terreno. El enemigo quiere que creas que nada cambia, pero cada paso de fe es una conquista. Dios no exige perfección, sino perseverancia. Las victorias que parecen pequeñas en la tierra son celebradas en el cielo. Agradece por cada día que logras permanecer firme. Sexto consejo: llena tu entorno con adoración. La adoración no se limita a cantar, es una atmósfera donde Dios se mueve. El enemigo no soporta la presencia de la alabanza, porque donde hay adoración, el cielo se manifiesta. Si sientes carga o ansiedad, comienza a exaltar el nombre de Dios. Habla bien de Él, aunque no entiendas lo que sucede. Recuerda a Pablo y Silas, aún encarcelados, cantaron y las cadenas se rompieron. Adorar en medio del dolor es declarar que tu fe no depende de las circunstancias. Séptimo consejo: aprende a descansar en Dios. No toda resistencia significa lucha constante. Hay momentos en los que resistir es soltar el control y confiar. El enemigo busca agotarte, porque un alma cansada es más vulnerable. Pero cuando decides descansar en el Señor, recuperas fuerzas. Isaías 30:15 enseña: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza estará vuestra fortaleza. Algunas batallas se ganan no peleando, sino esperando. Octavo consejo: no permitas que el miedo te domine. El temor es una de las armas más efectivas del enemigo. Pero Dios no nos dio un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Cuando el miedo intente gobernarte, recuerda quién camina contigo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones y calmó las tormentas está a tu lado. Donde el temor grita, tú responde con fe. Noveno consejo: reconoce tus debilidades, pero no te rindas ante ellas. El enemigo intentará usar tus fallas para avergonzarte, pero Dios usa tus debilidades para mostrar su poder. El apóstol Pablo escribió: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Resistir no significa negar tus errores, sino dejar que Dios te levante una y otra vez. La humildad es un arma poderosa. El enemigo no puede derrotar a quien se rinde en las manos de Dios. Décimo consejo: mantén tus ojos puestos en Jesús. Muchos se enfocan tanto en los ataques del enemigo que olvidan mirar al Salvador. Tu victoria no depende de cuánto observes el problema, sino de cuánto contemplas al que ya venció. Pedro caminó sobre el agua mientras miraba a Cristo, pero se hundió cuando miró el viento. Si mantienes tu mirada en Jesús, la tormenta no podrá hundirte. Y el consejo final: recuerda que la resistencia es pasajera, pero la victoria es eterna. Las pruebas, las tentaciones y el dolor no duran para siempre. Dios está formando en ti algo que sí perdurará, una fe sólida e inquebrantable. Cada día que resistes, estás edificando para la eternidad. No luchas por ganar la victoria, luchas desde la victoria que Cristo ya conquistó en la cruz. Su sangre te cubre, su espíritu te fortalece y su palabra te guía. Así que cada mañana declara con convicción: hoy resistiré, no con mis fuerzas, sino con la gracia de Dios. Y al final del día, sin importar lo difícil que haya sido, podrás decir: sigo de pie, porque Cristo me sostuvo. En la siguiente parte descubriremos cómo la resistencia espiritual no solo transforma tu vida, sino también fortalece a tu familia y al cuerpo de creyentes, mostrando que un pueblo unido en fe es algo que el enemigo no puede derrotar. Parte 7. Juntos en la batalla, ningún creyente puede resistir al enemigo completamente por su cuenta. Dios nunca diseñó que su pueblo caminara en aislamiento, porque la verdadera fortaleza espiritual se multiplica cuando hay unidad. Desde el inicio, Él estableció que su iglesia fuera más que un grupo de individuos, un cuerpo, una familia
y un ejército que se apoya mutuamente. Cuando uno tropieza, los demás lo levantan. Cuando uno duda, los otros le infunden fe. Cuando uno sufre, los demás interceden. Así se mantiene firme el reino de Dios frente a las tinieblas, no en soledad, sino en comunión. El enemigo conoce este principio y por eso busca separar, dividir y aislar. Susurra mentiras como: no necesitas a nadie, nadie te comprende, mejor enfréntalo tú solo. Pero esa es una trampa peligrosa. Un carbón fuera del fuego se enfría y muere, pero cuando se mantiene junto a los demás, sigue encendido. De la misma manera, un creyente apartado pierde su fuego interior, pero aquel que permanece en comunión conserva viva la llama del Espíritu. Jesús oró en Juan 17:21, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Él sabía que la unidad sería la fortaleza más grande de su pueblo, porque donde hay unidad, hay poder, donde hay acuerdo, el cielo responde, y donde los hijos de Dios se levantan con una misma fe, las tinieblas retroceden. Piénsalo así: cuando una persona ora, el cielo atiende, pero cuando una comunidad se une en oración, el cielo se estremece. La iglesia primitiva crecía no por la cantidad de miembros, sino por la profundidad de su unidad. Ellos compartían todo, se apoyaban, oraban juntos, se fortalecían unos a otros, y el resultado fue que la presencia de Dios se manifestaba con poder en medio de ellos. Resistir como familia espiritual significa entender que la victoria de uno pertenece a todos. Si tu hermano cae, lo levantas. Si tú caes, alguien más te levantará. Nadie gana en solitario, porque todos formamos parte de un mismo cuerpo. El apóstol Pablo lo explicó claramente en 1 Corintios 12. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito. Cada miembro es importante, cada función esencial. El enemigo puede atacar a uno, pero jamás podrá derrotar a un pueblo unido bajo el nombre de Jesús. Por eso, uno de los mayores secretos para resistir es permanecer conectado al cuerpo de Cristo. Asiste, comparte, ora en grupo, busca consejo, involúcrate, no te aísles. El orgullo te hace pensar que puedes resistir solo, pero la humildad te recuerda que necesitas de los demás. Cuando caminas con otros creyentes, Dios forma un muro de protección espiritual a tu alrededor. Imagina un muro hecho de piedras vivas. Una sola piedra se derrumba con facilidad, pero juntas forman una fortaleza indestructible. Así somos los creyentes, cada uno es una piedra viva en el templo de Dios. Unidos por la fe, levantamos un muro que el enemigo no puede atravesar. Resistir en comunidad también significa apoyarte en la intercesión de otros. A veces no tienes fuerzas para orar, pero alguien más lo está haciendo por ti sin que lo sepas. El Espíritu Santo pone en el corazón de otros la carga de interceder por tu vida, y esas oraciones invisibles se convierten en escudos de protección. Nunca subestimes el poder de una oración levantada en tu favor. Hay victorias que has vivido gracias a alguien que clamó por ti en silencio. Formar parte de la familia espiritual también implica perdonar y restaurar. El enemigo busca dividir a los creyentes sembrando resentimiento, orgullo o envidia. Pero cuando eliges perdonar, rompe su estrategia. El perdón no solo sana a quien lo recibe, sino también a quien lo otorga. Una iglesia que sabe perdonar es una iglesia indestructible. La falta de perdón abre grietas por donde el enemigo se infiltra, pero el amor de Cristo las sella completamente. Jesús dijo en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso significa que cada encuentro entre creyentes es una manifestación del cielo en la tierra, y donde está Cristo, las tinieblas no pueden permanecer. Por eso, la comunión no es una costumbre religiosa, es un arma espiritual de gran poder. La unidad también se refleja en el servicio. Cada vez que ayudas a alguien, estás resistiendo al egoísmo. Cuando compartes lo que tienes, estás venciendo la avaricia. Y cuando sirves con amor,
estás desarmando el orgullo. El servicio fortalece tu fe y debilita al enemigo, porque el amor en acción siempre vence. Resistir como familia espiritual también implica sostenerse en la verdad. No se trata solo de animar, sino también de corregir con ternura. Cuando un hermano se desvía, el amor no lo juzga, pero tampoco lo abandona. La corrección amorosa es parte de la resistencia, porque impide que las heridas del alma se conviertan en puertas abiertas al enemigo. Cuando el pueblo de Dios camina unido, el infierno se estremece. Un hogar que ora unido, una iglesia que se apoya, una comunidad que se ama, son señales de derrota para el reino de las tinieblas. La unidad del Espíritu es más poderosa que cualquier ataque, porque donde hay amor verdadero, el enemigo no puede operar. Si te has sentido solo, cansado o desconectado, recuerda que no fuiste creado para resistir en soledad. Busca una comunidad de fe, comparte tus luchas, abre tu corazón. Dios hablará, sanará y te fortalecerá a través de otros. Caminar con tus hermanos en Cristo hace que las cargas sean más ligeras y las victorias más gloriosas. Resistir juntos no significa que no haya desacuerdos, sino que el amor es más fuerte que cualquier diferencia. Donde reina el amor de Cristo, el enemigo pierde terreno. Donde hay perdón, el odio se extingue. Donde hay oración, el miedo se disuelve. Donde hay unidad, el Espíritu Santo fluye con poder. Así que, si el enemigo ha intentado aislarte o dividirte, es momento de regresar al cuerpo de Cristo. No enfrentes tus batallas solo. No calles tu dolor. No escondas tus luchas. El mismo Espíritu que vive en ti habita también en tus hermanos, y juntos forman una fuerza imparable bajo la gracia de Dios. Y no lo olvides, el enemigo no teme a una multitud, sino a un pueblo unido en oración y amor. Una iglesia que resiste unida es una iglesia que conquista territorios espirituales. Cuando los hijos de Dios se levantan en una misma fe, los cielos se abren y el infierno tiembla. En la siguiente parte, llegaremos al cierre final de este mensaje, donde hablaremos de la esperanza eterna, de la victoria definitiva y del llamado a mantenernos firmes hasta el final, sabiendo que la corona de vida espera a todos los que resisten con fidelidad. Parte 8. La triunfal eternidad del que persevera todo lo que hemos recorrido hasta aquí. Cada enseñanza, cada historia, cada principio espiritual nos conduce a esta verdad suprema. La resistencia no se limita a esta vida terrenal. Su recompensa se extiende hasta la eternidad. Cada lágrima derramada, cada oración hecha en medio del silencio, cada batalla librada en fe, está edificando algo eterno, una corona que jamás se marchitará, preparada para aquellos que permanecen fieles hasta el final. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Estas palabras no salieron de un lugar de comodidad, sino desde una prisión. Y sin embargo, su corazón estaba lleno de triunfo. ¿Por qué? Porque comprendía que la verdadera victoria no se mide por las circunstancias visibles, sino por la fidelidad a Dios y la certeza de pertenecerle. El enemigo puede tocar lo externo, tu entorno, tus recursos, tus emociones, pero jamás podrá tocar tu destino eterno. Puede intentar debilitar tu ánimo, pero no puede borrar tu nombre del libro de la vida. Su derrota fue sellada para siempre en la cruz del Calvario, y nada puede revertir ese decreto celestial. Resistir no significa simplemente sobrevivir. Es vivir consciente de que la sangre de Cristo te cubre, que el Espíritu Santo te renueva y que el amor del Padre te sostiene en todo momento. Cuando entiendes esto, ya no luchas por miedo, sino por gratitud. Ya no peleas por temor al infierno, sino por amor al cielo. Jesús nunca prometió una vida sin conflictos, pero sí prometió su presencia constante en medio de ellos. Él declaró: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Juan 16:33. Y si Él venció, tú también puedes permanecer firme, porque su victoria ahora es tuya. Quizás te sientes agotado, como si tus esfuerzos no produjeran fruto. Pero debes recordar, cada vez que decides seguir creyendo, el cielo lo celebra. Cada vez que te levantas después de caer, las tinieblas retroceden. Y aunque no lo percibas, estás avanzando hacia un destino eterno lleno de propósito. El enemigo desea que te rindas, porque no puede quitarte la victoria. Solo puede intentar convencerte de soltarla. Pero Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Isaías 41:10. Esa promesa sostiene a quienes ya no tienen fuerzas humanas, porque el poder divino se perfecciona en la debilidad. Aunque esta vida sea un campo de batalla constante, recuerda que el final ya está escrito. Apocalipsis 12:11 declara, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Esa es tu arma, esa es tu victoria, la sangre de Jesús y tu testimonio fiel. Cada vez que permaneces firme, no solo estás resistiendo, estás proclamando al mundo que Cristo sigue vivo en ti. Resistir no es quedarse inmóvil, es avanzar en el propósito que Dios te entregó. Cuando eliges la verdad sobre la mentira, estás edificando el reino. Cuando decides amar en vez de odiar, estás manifestando el corazón de Cristo. Cuando oras por quien te hirió, estás extendiendo la gracia del cielo. Y llegará el día en que todo esfuerzo será recompensado. El día en que el enemigo será silenciado por completo, en que las lágrimas cesarán y el dolor no existirá más. Ese día, el Rey de Reyes se levantará sobre toda la creación y dirá, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. En ese instante comprenderás que cada lucha tuvo sentido, cada herida, cada oración, cada noche de fe fue parte de una historia mayor. Descubrirás que resistir nunca fue un peso, sino un privilegio divino. Dios no te llamó a rendirte, te llamó a perseverar. Él no busca perfección, busca entrega. Y cuando un corazón decide permanecer en su camino, su poder lo sostiene. Porque no se trata de cuán fuerte seas, sino de cuán dispuesto estés a confiar. Así que levanta tu rostro, limpia tus lágrimas y vuelve a creer. No importa cuán intensa sea la tormenta, Cristo ya venció por ti. Mientras sigas resistiendo, estarás caminando hacia la eternidad, donde la victoria será total y el enemigo dejará de existir para siempre. Hoy puedes sellar este mensaje con una declaración de fe. Resistiré, porque Cristo me ha dado la victoria. Dilo en voz alta, escríbelo en tu corazón, compártelo con quien lo necesite. Esa afirmación puede encender una llama que mantenga viva tu esperanza cuando los días se tornen oscuros. Y cuando termines de escuchar o leer estas palabras, no permitas que el mensaje se apague. Toma un momento para orar, reflexionar y fortalecer tu espíritu. Porque aunque las batallas sean muchas, el Dios que pelea por ti nunca ha perdido una sola. Tu victoria no está en el mañana, fue ganada hace más de 2000 años en una cruz. Y esa cruz sigue siendo el estandarte eterno del amor que derrotó al enemigo. Así que sigue firme, sigue creyendo, sigue resistiendo, porque al final de todo, la victoria será completamente tuya en Cristo Jesús.